Esta historia la han escrito personas reales que pierden el sueño para que tú lo pierdas un poco también. Si te llega, dale un me gusta, deja un comentario o compártelo. Y ahora, acompáñame. Miedos cotidianos, una ficción sonora de Santiago Fernández Pascual. Con la colaboración especial de Sonia Distel y David Beral. ¿Ha intentado alguna vez comprar el mejor cepillo de dientes? No uno bueno, el mejor. Es curioso cómo hemos convertido la excelencia en una religión. El mejor café, el mejor colchón, la mejor pareja, el mejor destino de vacaciones. Como si la vida fuera un examen y cada decisión equivocada fuera una mancha en nuestro expediente. Hay personas que viven así, persiguiendo lo perfecto, como quien persigue su propia sombra. Cuanto más corres, más te cansas y nunca lo alcanzas. Pero lo realmente fascinante no es esa búsqueda. Lo fascinante es lo que ocurre cuando descubres que nunca fuiste perfecto, que nunca lo serás y que todo lo que construiste era solo un andamio sosteniendo el vacío. Esta es la historia de un hombre que lo tenía todo medido, hasta que un error mínimo de unos pocos centímetros lo midió a él. Se llamaba Daniel, 39 años, arquitecto, soltero. Tenía un estudio luminoso con vistas al parque, muebles de diseño nórdico y plantas que regaba cada martes y viernes, exactamente cada martes y viernes. Su vida era una ecuación resuelta, todo en su lugar, cada objeto seleccionado después de semanas de investigación, de leer reseñas, de comparar marcas. Sus toallas eran las mejor valoradas, su cafetera alemana, con 16 funciones, que nunca usaba pero que existían, por si acaso. Tardaba 3 horas en comprar un destornillador. Leía especificaciones técnicas, calculaba el equilibrio perfecto entre precio y calidad. Sopesaba materiales. Al final, muchas veces se iba sin comprar nada porque ¿y si había uno mejor? ¿Y si se equivocaba? Por las mañanas, Daniel tardaba exactamente 42 minutos en prepararse. Ni 41, ni 43. La alarma sonaba a las 6:30. Ducha de 8 minutos, afeitado con maquinilla de 3 hojas, la de 5 le parecían excesivas, la de 2 insuficientes. Café en una taza de cerámica japonesa, nunca en la de porcelana. La de porcelana alteraba el sabor, o eso había leído. Todo tenía un porqué, todo tenía un sistema. En el trabajo era igual, sus proyectos eran impecables, pero nunca estaban terminados, siempre había un detalle que mejorar. Una línea que ajustar, un material que investigar. Los clientes esperaban, algunos se cansaban, algunos se iban. Es que tiene que ser perfecto, decía él. No puedo entregar algo que no esté a la altura. La altura, esa palabra que usaba constantemente como si hubiera un estándar invisible, flotando sobre su cabeza y solo él pudiera verlo. Había estado 5 años con Laura, una mujer brillante, divertida, que lo quería. Pero había algo, siempre había algo. Ella no entendía su necesidad de orden, dejaba las cosas fuera de sitio, compraba sin investigar, tomaba decisiones rápidas, impulsivas. Y eso lo ponía nervioso, muy nervioso. Una noche, meses después de dejarla, Daniel encontró un mensaje de voz que nunca había borrado. Amor, he comprado esas sábanas que vimos. Ya sé que querías investigar más, pero estaban de ofertas y me parecieron bonitas. No pasa nada si no son perfectas, ¿vale? Nos van a servir igual. Te quiero, besito. Daniel escuchó el mensaje 3 veces esa noche. No pasa nada si no son perfectas.
Qué fácil le resultaba a ella decir eso, qué incomprensible. La había dejado diciéndole que necesitaba espacio para crecer. En realidad, necesitaba espacio para respirar, lejos de alguien que le recordaba constantemente que la vida no era un plano arquitectónico. Después estuvo 4 años con Ángel, un ingeniero meticuloso, organizado, que entendía su forma de ser, o eso pensó. Pero Ángel también tenía fisuras, pequeñas imperfecciones. A veces comía con la boca abierta, decía contra más y encima mío. Tenía opiniones sobre cine que Daniel consideraba poco cultivadas. Pequeñeces, tonterías, pero para él eran grietas en un edificio y las grietas se expanden. También guardaba un mensaje suyo del último año. Daniel, que sé que no vas a contestar. Solo quiero que sepas que no eres el único que se esfuerza en esto. Yo también intenté ser suficiente para ti y nunca lo fui, ¿verdad? Nadie lo será. Cuídate. Lo dejó diciéndole que no estaba enamorado. En realidad, estaba enamorado de la idea de alguien que no existía. Ahora estaba solo, que era la única relación que podía controlar. O eso creía. El proyecto del edificio de oficinas en el centro iba bien. Demasiado bien. Lo había revisado 50 veces. Cada ángulo, cada medida, cada material era perfecto. Hasta que no lo fue. Un martes por la tarde, revisando los planos por enésima vez, lo vio. Un error en la escalera de emergencias. Un simple error de cálculo, 5 centímetros de menos en el descanso del garaje. 5 centímetros que no cumplían con la normativa. Nadie lo notaría, era mínimo, pero él lo sabía, y ese era el problema. 5 centímetros. ¿Cómo había podido pasar? Él, que medía 3 veces antes de trazar una línea. Él, que revisaba cada cálculo hasta la extenuación. Podía corregirlo, debía corregirlo, pero eso significaba reconocer que se había equivocado, que Daniel Martínez, arquitecto meticuloso, perfeccionista, confeso, había cometido un error estúpido, de principiante, un error que alguien como él no debería cometer. No lo reconoció. Pero el error estaba ahí, enquistado en su cabeza como una astilla. Cada vez que miraba los planos, lo veía. 5 centímetros. 5 malditos centímetros. Empezó a despertarse por las noches. 3 de la mañana, 4, el corazón acelerado, un nudo en el estómago, las sábanas empapadas de sudor. Se levantaba, iba al estudio, miraba los planos bajo la lámpara de arquitecto, como si mirarlos pudiera cambiar algo, como si la línea fuera a moverse sola. ¿Y si alguien lo descubría? ¿Y si había una inspección? ¿Y si su carrera se derrumbaba por 5 centímetros? El pensamiento se volvió circular, obsesivo. Por el día fingía normalidad. Sonreía, respondía a correos, pero por dentro había un zumbido constante, como un insecto atrapado en su cráneo. Error, error, error. Dejó de comer bien, el café le sabía amargo, la comida a cartón. Adelgazó 4 kilos en 2 semanas. Dejó de dormir. Las plantas empezaron a morir, porque olvidó regarlas. Un martes pasó de largo, un viernes también. Él, que nunca olvidaba nada. Una tarde intentó corregir el error en secreto. Abrió el archivo, modificó medidas, guardó. Pero ya era tarde. El proyecto estaba en fase de construcción. Los cimientos hechos, las estructuras levantándose. Todo se había complicado aún más. Cambiar algo ahora significaba parar la obra, explicar, reconocer. Y no podía. Simplemente no podía. El viernes por la mañana, a las 11:15, llegó el email. Inspección técnica rutinaria.
edificio Avenida Central. Daniel leyó el mensaje 3 veces. Inspección rutinaria, programada para el martes siguiente. Revisión de planos y obra en curso. Verificación de cumplimiento normativo. Sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Iban a verlo, iban a medir, iban a descubrir los 5 centímetros, y entonces todo se derrumbaría. No era paranoia, era certeza, o eso sentía. Y si lo sentía, ¿no era real? El error empezó a crecer. No en el mundo real, en su cabeza. Ya no era solo una escalera mal calculada, era la prueba de que toda su vida era una mentira. Si se había equivocado en esto, ¿en qué más se habría equivocado? ¿Y si todos sus proyectos tenían errores? ¿Y si siempre había sido un fraude y nadie se había dado cuenta? ¿Y si cada edificio que había diseñado llevaba escondido su propio defecto fatal? El pensamiento generaba una emoción, la emoción generaba una certeza. Sentía vergüenza, entonces era una persona vergonzante. Sentía miedo, entonces había algo que temer. Sentía que era un fraude, entonces era un fraude. No podía distinguir entre lo que pensaba y lo que era real, entre la emoción y la verdad. Su mente se convirtió en una sala de espejos. Cada pensamiento reflejaba otro pensamiento. Cada emoción confirmaba la anterior. Y todo giraba alrededor de 5 centímetros que nadie más veía. El domingo por la noche no salió de casa. El lunes tampoco. No contestó llamadas, no respondió a los correos. Sus clientes preguntaban por él. Su familia preguntaba por él. El martes, día de la inspección, Daniel desconectó el teléfono. Cerró las puertas, se quedó sentado en el sofá mirando la pared blanca de su estudio impecable, esperando a que todo terminara. Pero nada terminaba. Nunca termina cuando el enemigo está dentro. Esa noche, sentado en su estudio impecable, rodeado de objetos perfectos, Daniel entendió algo. Toda su vida había sido un edificio construido sobre arena. Cada decisión milimétrica, cada compra meditada, cada relación abandonada, todo para mantener la ilusión de que era perfecto, de que tenía el control. Pero nunca lo tuvo, nunca se tiene. El error no era el problema, él era el problema. Su perfeccionismo no era una virtud, era una cárcel, y él mismo había forjado los barrotes, uno a uno, durante 39 años. Se miró las manos, le temblaban. Pensó en Laura, en su voz diciendo: «No pasa nada si no son las perfectas». Pensó en Ángel, en su última frase: «Nadie lo será». Pensó en los 5 centímetros y por primera vez en semanas rió. Una risa seca, rota, que sonaba como un sollozo. Al día siguiente, Daniel escribió un email. Breve, formal, perfecto en su redacción. Renunciaba al proyecto por motivos personales, sin más explicaciones. Daniel Martínez no corrigió el error, tampoco lo confesó, simplemente dejó de ir a trabajar. Cerró su estudio, buscó otro empleo en otra ciudad, otro proyecto. Pero el perfeccionismo fue con él, porque no era el trabajo, ni el edificio, ni los 5 centímetros, era él. Y uno no puede huir de sí mismo. Puede cambiar de ciudad, puede cambiar de oficio, puede cambiar de vida, pero la exigencia siempre viaja en el mismo equipaje. El edificio se inauguró 6 meses después, sin incidentes, sin inspecciones fallidas. Nadie notó los 5 centímetros. Nadie, excepto Daniel, que lo sigue midiendo cada noche en su cabeza. Tuvieron que pasar muchos años, unas cuantas parejas,
y muchas sesiones de terapia para que Daniel finalmente acabara escribiendo esta canción. Me despierto antes que el día, la casa aún respira en gris. Hay un ruido en mi cabeza que no sé cómo explicar aquí. No es dolor ni es tragedia, no es un golpe ni una traición. Es el miedo a no estar a la altura cuando me mire el espejo hoy. Me sonríen en la oficina, yo sonrío también. Pero a veces me pregunto si me están mirando bien, si soy menos de lo que aparento, si un día se va a notar que camino con traje puesto, pero con dudas por dentro al andar. Y nadie ve las batallas que libro en silencio. Nadie oye lo que callo cuando digo estoy bien. Son miedos cotidianos, pequeños pero fieles. Se sientan a mi lado cuando se apagan las redes. Son miedos cotidianos, sin nombre y sin razón. Susurran muy bajito, justo al lado del corazón. Miedo a no llegar a tiempo, a no ser suficiente, a que el mundo siga girando y yo me quede ausente. Miedo a que un día mis hijos me pregunten quién fui y no sepa explicarles que hice bien o que perdí. A veces me da miedo tener miedo sin más, que esta lucha invisible no se vaya jamás. Pero sigo respirando, sigo aquí, sigo en pie, aunque tiemble por dentro cuando nadie me ve. Son miedos cotidianos, no hacen ruido al llegar, pero pesan en el pecho cuando todo va a callar. Son miedos cotidianos, aprendí a convivir, no me roban la vida, pero me enseñan a sentir. Mañana cuando amanezca volverán sin avisar, pero ya no me asustan tanto si los puedo cantar.